por ejemplo, la declaración de paisajes culturales industriales, en este caso mineros, también se ha hablado de este es uno de los complejos de Nord-Pas-de-Calais en Francia por parte de UNESCO. Evidentemente, esos ejemplos europeos sirven de guía a las actuaciones en España, actuaciones que van un poco con retraso, pero que se han ido sumando y tenemos distintos territorios mineros que se han musealizado o que han musealizado alguna parte de sus minas, que se han convertido en parques mineros, en el caso anterior La Unión, en este caso Río Tinto, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos en España, pero es verdad que todavía hay urgencias de catalogar, de registrar, de proteger, que son muy evidentes. Bueno, cuando relacionamos estos recursos con los paisajes culturales, evidentemente, primero nos vamos a la declaración o a la definición del Plan Nacional de Paisaje Cultural, es decir, la interacción en el tiempo entre las personas y el medio natural, la expresión de un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Así tenemos paisajes culturales agrarios, paisajes culturales industriales, donde meteríamos los mineros, paisajes culturales urbanos, por simplificar, luego esto es más complejo, paisajes culturales simbólicos. Bueno, esos recursos a los que me refería antes, con valor patrimonial, esos vectores de patrimonialización son los que van a caracterizar estos paisajes culturales mineros. Ahí tenemos un ejemplo de las minas de sal de Cardona, en Barcelona, donde tenemos elementos propiamente industriales, como el Valle Salado que salía antes, o elementos históricos que contribuyen a la creación de ese paisaje cultural. La propia mina de sal, que es un diapiro con un valor natural evidente, pero que tiene un valor cultural cuando permite la visita y cuando forma parte de este parque cultural, en realidad, como se denomina en este caso. Entrando ya en la relación entre todo lo anterior con la figura que UNESCO define como geoparque, parto igualmente de la definición de que los geoparques son áreas geográficas unificadas, territorios concretos, donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan de forma integral, es decir, bajo un concepto holístico de protección, educación, desarrollo sostenible, y donde se presta mucha atención a las comunidades locales, a eso que llamamos de abajo a arriba, porque de arriba a abajo ya tiene el máximo nivel de patrimonialización, que es el que ofrece UNESCO. Los geoparques nos ofrecen paisajes espectaculares, como no puede ser de otra forma. Yo he elegido aquí uno, el Monte Kunlun, en China, porque China es uno de los países que más geoparques tiene dentro de la estructura de UNESCO, pero evidentemente hay muchos. El origen es el de una agrupación de 4 territorios líder, uno de ellos en España, el Maestrazgo. Si no conocen el programa LEADER, es un programa de desarrollo rural que se inicia a finales del siglo pasado y que, pues en algunos territorios no solo se vinculó con el desarrollo rural propio, sino también con la revitalización del patrimonio local, en este caso pues con distintas modalidades de patrimonio. Bueno, pues esos 4 territorios a principios de siglo inician la red europea, que va a ser el germen luego de la red global de geoparques, que se consolida en el 2004 con 17 parques europeos y 4 chinos. Hoy esa red, la red global, tiene 229 geoparques en el mundo en 50 países. Y Europa es uno de los territorios que dentro de las redes regionales tenemos la red europea, la red Asia-Pacífico, la red latinoamericana, pues es uno de los territorios que más geoparques, más de 100 geoparques, aporta a UNESCO. Y España es uno de los países también que dentro de este contexto más geoparques tiene declarados. Bueno, el contexto para entender estas potencialidades es que distintos geoparques en el mundo, yo me voy a centrar en los europeos y en los españoles, han incorporado el patrimonio industrial minero como factor esencial de su singularidad. Esto ha servido, primero, para que se identifiquen por algo más de lo puramente geológico y, por otro lado, para que se refuercen sus atractivos. Yo pongo ahí didácticos, técnico-científicos, turísticos o de cualquier otra modalidad. El último geoparque declarado en Italia, el Mur Geopark en la Puglia, si no recuerdo mal,
que tiene como principales atractivos, como no puede ser de otra forma, los relieves kársticos en este caso, es decir, las estructuras geológicas, pero que también incorpora los modos de vida, por ejemplo, esas ganaderías del sur de Italia. Bueno, incorpora también una de las minas de bauxita más importantes que existen en Italia. Se convierte en un geositio. Los geoparques tienen elementos de interés que pueden interesar a los muy especializados, pero pueden interesar al público en general que se acerca desde una visión turística, cultural. Esos geositios nos dan idea de dónde están las cosas importantes de cada geoparque. Bueno, pues una de las minas, por ejemplo, sería esta. En España, el Foro Español de Geoparques es el que coordina la red española. Bueno, el Foro Español dice que cada geoparque, siguiendo el enfoque UNESCO, debe integrar un cierto número de sitios geológicos, esa es la base, obviamente, de particular importancia, de calidad científica, de atractivo estético, etcétera, etcétera, pero que también tienen que incorporar todo aquello que aporte interés arqueológico, ecológico, histórico o cultural. Todos estos elementos, no solamente los geológicos, son los que pueden contribuir al desarrollo económico del territorio en el que se inserta el geoparque. Hay distintas fórmulas de desarrollo económico, pero una de las que más se está consolidando es el geoturismo, es decir, un turismo basado en los valores de la naturaleza, pero también incorporando bajo esta estructura UNESCO el patrimonio cultural. Bueno, ahí tenemos una imagen de uno de los geoparques más importantes que tenemos en España, el de Cabo de Gata-Níjar, donde sus principales atractivos, evidentemente, son los volcanes y esa línea costera con esa espectacularidad de relieve abrupto, pero donde tenemos otros elementos también destacados, como saldrán después. Siempre desde ese enfoque holístico de protección, educación y desarrollo. De hecho, de las figuras de patrimonialización territorial UNESCO, esta es la que mejor integra todas estas cuestiones. En España actualmente tenemos 17 geoparques declarados. Como digo, es uno de los países europeos que más geoparques tienen, dada la riqueza territorial que tenemos en este país. Yo los califico en ocasiones como territorios de resiliencia, territorios patrimoniales o sistemas patrimoniales territoriales, porque están muy cerca de estos otros conceptos que en el ámbito multidisciplinar utilizamos cuando integramos distintas tipologías de patrimonio. Bueno, es obvio entonces que, según lo que acabo de decir, hay una sinergia entre los elementos del patrimonio industrial minero convertidos en recursos y los geoparques, o algunos geoparques. El propósito de los geoparques no solo es conservar y dar a conocer la geología, sino explorar y desarrollar los vínculos entre la GEA y los demás patrimonios, cultural, intangible, etcétera. Ya he dicho que una de las modalidades es el geoturismo. Los lugares mineros en este contexto integran no solo el patrimonio natural, lo que es una mina, los recursos minerales del subsuelo, una galería minera, una explotación a cielo abierto, el propio mineral, sino el patrimonio cultural, las construcciones, los saberes, los oficios, la cultura minera, etcétera, etcétera. Bien, el geoturismo se aprovecha de esta sinergia. Lo que creo que debería ocurrir es que verdaderamente hubiera visibilidad en todos los ámbitos, ¿no? Porque todavía la visibilidad es reducida. En Europa hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Copper Coast el Copper Coast en Irlanda, con esas estructuras mineras derivadas de la minería del hierro, el Terravita en Alemania, con otro tipo de... las de Irlanda son de cobre, perdón, estas son de hierro, pues ven ahí las galerías mineras, o el Black Country en el Reino Unido, también con distintas estructuras, o la Rocca di Cerere, no sé si lo digo bien, en Italia, como ejemplos a escala europea. El geoparque de Idria, que está vinculado dentro de la lista del Patrimonio Mundial con las minas de Almadén, nos ofrece, porque es un geoparque también, nos ofrece también un patrimonio minero espectacular. La conexión entre el patrimonio geológico y el minero viene dada primero porque forma parte de un tronco común, es decir, el patrimonio territorial, la naturaleza.
el geopatrimonio que dicen algunos, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón. Después, porque sus recursos son complementarios, naturales y culturales. Y finalmente, y no menos importante, porque ambos fortalecen la identidad local, la identidad territorial, algo muy importante en los territorios mineros, donde ha sido muy difícil poner en valor o valorizar, como queramos denominar, esos elementos del patrimonio industrial minero, porque las minas causaban un cierto rechazo a la sociedad. En Almadén, por ejemplo, se me ocurre como ejemplo inmediato, ha sido complicado, decían los del líder, hacer comarca, que la gente se creyera que lo que hay allí es muy importante. Después de la declaración UNESCO ya se lo han creído mucho más, ¿no? Pero antes era muy complicado. Bueno, yo he trabajado en los geoparques españoles que integran recursos de patrimonio industrial minero, por ejemplo, el del Cabo de Gata-Níjar, con los restos de la minería de oro, por ejemplo, la Sierra Norte de Sevilla, con ese paleocars, que son las minas de hierro a cielo abierto, por ejemplo, el geoparque de las Villuercas y Bores Jara, con las minas subterráneas de fosfatos, ¿no? El de la Cataluña Central, con las minas de sal, por ejemplo, el de las Loras, donde tenemos el Museo del Petróleo, pero también tenemos el único campo petrolífero que tenemos en España, con esos caballitos parecidos a los americanos, o el de Origen, que en Lleida pues, conserva las estructuras de las salinas medievales. Bueno, la utilización dentro de los geoparques de todo tipo de recursos contribuye a educar a la sociedad en general, pero sobre todo en aspectos geológicos y medioambientales. Después también a establecer nexos entre todos los elementos que a veces separamos, yo creo que indebidamente, entre lo natural y lo cultural, porque nos viene muy bien para muchas cosas, ¿no? Pero a veces no está tan claro, ¿no? Que todo sea natural por un lado y todo sea cultural, sobre todo porque lo natural está intervenido por la acción humana en la mayor parte de los casos y en la mayor parte de la tierra, ¿no? Después, para asegurar un desarrollo sostenible, fundamentado en el geoturismo, en otras prácticas, y también para contribuir a la conservación de los lugares yo diría de interés, pero de interés geológico en particular, ¿no? Vuelven a aparecer ahí las estructuras de los lavaderos de la empresa Adaro en el Cabo de Gata-Níjar. Esos recursos del patrimonio industrial minero se han convertido en muchos de estos geoparques, como decía al principio, en geositios asociados al patrimonio industrial minero. Esto lo he trabajado en el libro que Ángeles citaba anteriormente, ¿no? Paisajes culturales mineros y geoparques en España, que tuve que concluir cuando se declaraba el geoparque de la zona en la que vivo y en la que he trabajado durante toda mi vida profesional. Entonces, no me resisto a decirles que a los geoparques que he citado con anterioridad hay que añadir el último geoparque declarado, que es el de volcanes de Calatrava. Estamos en el área central de la provincia de Ciudad Real, estamos en la región volcánica del campo de Calatrava, una región muy desconocida, creo, porque los volcanes no son parecidos al Teide ni a ningún otro, ¿no? Son pequeños conos y algunos mahares, pero tienen un enorme valor y, obviamente, pues la UNESCO así lo ha valorado. Además de los volcanes y de muchas otras cosas, que invito a visitar este geoparque, tenemos dos paisajes culturales mineros muy claros. Por un lado, el de Almadén, cuyos principales elementos se integran en el Parque Minero de Almadén. Ahí tenemos el Pozo San Agustín y su sala de máquinas. Ahí tenemos uno de los hornos de aludeles del siglo XVII que todavía se mantienen, aunque muchos han desaparecido, lamentablemente. Ahí tenemos las galerías de mina, que son únicas en España y cuyo valor universal ha sabido también valorar, valga la redundancia, UNESCO, en el caso de Almadén, y en el segundo caso el paisaje minero de Puertollano, que ya quisiéramos que estuviera como el de Almadén, no es tan valioso probablemente, pero aún así está en una situación de degradación importante. Se rehabilitaron algunos pozos, como el que tienen ahí. En el Pozo Norte se abrió un museo de la minería, que se abre, se cierra en función de las dinámicas socioeconómicas. Está caracterizado por una mina imagen, no una mina real. Hay muchos pozos en situación de
abandono, cabría decir, ese es el Pozo del Orza, y últimamente se ha declarado monumento natural a algunas de las escombreras de una parte de la cuenca, pero por su valor paleontológico, es decir, por los restos de fósiles de animales y plantas. Sin embargo, los castilletes están totalmente desprotegidos, diría, pero también infravalorados. Ahí los tenemos dispersos en la cuenca. También me parece importante, aunque salga en último lugar, el patrimonio industrial minero intangible. En Puerto Llano se celebra el Festival Flamenco desde hace ya bastante tiempo, casi 30 años, y eso significa que la cultura minera sigue existiendo. Bien, como conclusiones, utilizando todavía imágenes de Puerto Llano, la primera de ellas sería que los paisajes culturales mineros, como otros paisajes culturales, nos dan información de cómo la gente ha vivido en un determinado territorio, ha sabido explotar los recursos de ese territorio, ha sabido sobrevivir en él, y hoy nos quedan restos que nos dan idea de cómo esto ha sucedido. Esos restos, obviamente, debemos conservarlos, debemos protegerlos y debemos gestionarlos correctamente siguiendo el Convenio Europeo del Paisaje. En segundo lugar, que la iniciativa de territorialización a escala global ofrecida por Geoparques UNESCO ofrece una oportunidad de reconocimiento y de valorización a algunos de estos paisajes culturales mineros inmersos en el territorio geoparque, pero que pueden singularizar y ofrecer valor. Y por último, desde mi disciplina, la geografía, manifestamos que hay una cierta utilidad para abordar esa conexión territorio, paisaje, patrimonio, cuanto trabajamos los paisajes culturales dentro, siempre, obviamente, de un contexto de multidisciplinaridad que enriquece cualquier tipo de estudio. Con ello finalizo también con otra imagen de Puerto Llano, del apartadero Calatrava, donde la central térmica de la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, que la tenemos aquí, fue rehabilitada para uso cultural como centro de congresos, pero donde tenemos el resto del complejo totalmente abandonado y en situación muy precaria. Muchas gracias por su atención.